Bien, y llegando aquí a esta sección de qué dice la Biblia, vamos a revisar la palabra del Señor y vamos a relacionarla con todo lo que hemos venido mencionando acerca de la infalibilidad y también acerca de todo el tema de la inspiración, que hoy entonces concluimos con toda esta temática. Yo quiero invitarles para que juntos revisemos la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 22, desde el verso 29. Vamos a leer. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, en este versículo es una respuesta que Jesús hace a una pregunta sobre la resurrección. Desde el verso 23 hasta el verso 32 está hablando de este tema de la resurrección. Y allí encontramos en el verso 32, desde el verso 31 y 32, el Señor les cita el Antiguo Testamento. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces vemos cómo el Señor cita estos apartes del Antiguo Testamento. También en los versículos 34 hasta el 40, el Señor cita el Antiguo Testamento y también habla acerca de la ley. Y el verso 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos el Señor cómo menciona estas ideas acerca del Antiguo Testamento, confirmando lo que mencionábamos anteriormente acerca de la infalibilidad de la palabra del Señor. Si hubiese habido algún error, pues el Señor simplemente no cita estos apartes de la Biblia que corresponden al Antiguo Testamento. Aquí pues es un ejemplo de muchos que hay en la palabra de Dios. Pero también quisiera que en esta mañana, que ya estamos entrando al final de este programa de Hablemos de Teología, pues entonces reflexionemos sobre algo que es importante reconocer sobre la inspiración y la infalibilidad de la Biblia, además de muchas otras características que tiene la palabra de Dios. Porque es importante reflexionar acerca de esto, porque hoy que enfrentamos de una o de otra manera muchas situaciones sociales, muchas situaciones como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, pues humanamente también enfrentamos muchas situaciones que a veces todo esto que está rodeando la sociedad a veces como que se acerca y toca a la iglesia del Señor, pero es importante reconocer algo, y es que muchas veces todas estas situaciones sociales, personales, que vivimos como iglesia, muchas veces nos ocurre porque, bueno, unas entre la soberanía del Señor y otras principalmente también porque muchas de nuestras problemáticas tienen que ver con que nosotros hemos llegado a un punto de sobrevalorar la Biblia. Es decir, la Biblia tiene un valor enorme, tiene una importancia grandísima, tiene una utilidad demasiado importante, y muchas veces nosotros como cristianos no acudimos a la Biblia, no acudimos a la palabra del Señor. ¿Saben qué hacemos? Muchas veces nosotros como cristianos no la usamos, no le tenemos el valor, no la tenemos tan presente
como deberíamos tenerla. Porque muchas veces cuando enfrentamos situaciones, cuando llegan esas problemáticas a nuestra vida, entonces más fácil preferimos resolverlas a nuestro propio modo. Preferimos resolverlas bajo nuestra propia opinión. Preferimos buscar un consejo que se acomode a lo que nosotros queremos oír. Pero ignoramos la palabra del Señor porque sabemos que allí está el pensamiento, está ese lenguaje que contiene el pensamiento de Dios. Y si la Biblia contiene y tiene ese pensamiento de parte de Dios, pues qué mejor que acudir a la palabra para hallar consuelo, para llenarnos de paz, para tener una palabra adecuada, una guía indicada. Y eso donde lo encontramos en la palabra del Señor. Qué mejor palabra que nos anime, que nos aliente, que nos saque de desesperación. Y qué mejor. Y cómo no, si todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero tristemente no lo hacemos. Y yo creo que infortunadamente cada vez lo hacemos menos, aún sabiendo que la palabra de Dios no tiene errores, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, su autor sigue vivo, la misma palabra es para siempre, se aplicó ayer y se sigue aplicando hoy, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque preferimos más bien hacerlo a nuestro modo, a nuestra manera, y no bajo la palabra de Dios. Por eso muchas veces las cosas se complican peor, por eso enfrentamos un montón de situaciones personales, familiares, cuando lo que más necesitamos es aferrarnos a la palabra del Señor. Y no solamente se trata de entenderla, comprenderla, sino que debemos interiorizarla. Y precisamente cuando llegan esas situaciones, esos momentos, entonces recordarla, y eso nos debería animar en cualquier situación, de saber que contamos con la palabra, con esa palabra adecuada para lo que estemos viviendo. Y esa es la palabra del Señor. ¿Y por qué ocurre también todo esto? Porque nos hace falta leer, meditar, llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Hoy nuestra mente está llena de muchas otras cosas, menos de la palabra de Dios. Tristemente es así. Cada vez menos leemos la Biblia. Y quisiera preguntarles a todos los que nos ven y nos escuchan, qué bueno hacernos una pregunta y responderla allí, cada uno a nivel personal, porque bueno, eso también es importante. Siempre estamos mirando, pero es que no lo hace fulano, pero porque tal persona que es el líder no lo hace. Pero más bien hoy pensemos en ¿qué estoy haciendo yo frente a la Biblia? Es decir, respondamos estas preguntas cada uno. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Cuántas horas diarias dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en lo que has leído? ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en todas las enseñanzas que cada vez que vas a la congregación Dios envía palabra? ¿Y cuánto de esa palabra entiendes, comprendes y practicas? Es importante hacernos esas preguntas esta mañana para que Jesús no nos diga, como le dijo a este grupo de saduceos que le hicieron la pregunta sobre la resurrección,
erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos erraron por eso. Desconocían todo este tema de la resurrección, lo negaban. ¿Por qué? Porque estaban ignorando la palabra de Dios y su poder. Y este tiempo, infortunadamente, estamos ignorando la palabra de Dios. No debería ser así. Más nosotros que conocemos a Jesús, que a través de su palabra Él nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha transformado, nos ha limpiado. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar cada día más aferrados a su palabra que es verdad, su palabra que es espíritu y que es vida? Así que hoy, en esta mañana, quiero invitarte para que a través de este programa, si no lo has hecho, hazlo. Si lo has dejado de hacer, retómalo. Te invito para que lo vuelvas más que un hábito, lo vuelvas un deleite. Y es leer, meditar en la palabra de Dios. Si tú lo haces diariamente, de seguro, todo se tornará distinto. Tampoco quiero decir con esto que empiezas a leer la Biblia y mañana tu panorama va a cambiar y va a ser diferente, no, porque también hay cosas que pasan bajo la soberanía del Señor. Pero yo sí te aseguro que mientras más llenemos nuestra vida, nuestra mente de la palabra de Dios, nuestra vida cristiana va a ser más fuerte. Y entonces no nos vamos a ver en situaciones de que ya no quiero más, de que no sé si estoy en este camino indicado o no, y empezar a claudicar y a dudar de lo que somos y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que esa es la invitación en esta mañana: entender la inspiración, entender la infalibilidad, entender todo lo útil que es la Biblia. Es importante, pero también es importante volver y practicar lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Esa es mi invitación en esta mañana para todos ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en Hablemos de Teología. Espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor sea el que nos ayude, el que nos guíe para retener, para fortalecernos en su palabra, para continuar aferrados a Él, porque Jesús es nuestra única esperanza. Así que espero que el próximo sábado también podamos estar aquí en Hablemos de Teología, con la ayuda del Señor, que podamos tener un próximo encuentro a través de nuestras redes sociales. Y no olviden seguirnos allí en TikTok, en Instagram y también en el canal de YouTube. Un abrazo para todos y que el Señor Jesús les bendiga.